Salmo 24, y vamos a iniciar con el versículo 1, que dice así: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y bueno, pues un libro de referencia que estaremos usando para este estudio es este comentario. Es un comentario rabínico, es un comentario que es una compilación de los principales comentaristas judíos sobre el libro de los Salmos. Está en 2 volúmenes, es de editorial ArtScroll, y adicionalmente a este comentario, bueno, pues lo complementamos con los diferentes textos en toda la Biblia para poder alumbrar nuestro entendimiento y comprender mucho mejor todo lo que dice cada una de las líneas de los Salmos. Este es un Salmo de David que comienza con esta declaración en estos 2 primeros versículos: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y cuentan los rabinos en este comentario, algunos rabinos cuentan que esta declaración, estos primeros 2 versículos, serían por excelencia lo que hablaría Adán, que sería un canto como de Adán, al decir: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es como si Adán Arishon, como se le conoce en la tradición judía, Adán, el primer hombre, el que inicia la humanidad, él, al contemplar la creación, al contemplar todo lo que Dios ha hecho, él exclama: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Adán fue partícipe de esa creación original. Adán fue partícipe de ese momento en que Dios crea todas las cosas, y Adán está exaltando el hecho de que Dios lo hizo absolutamente todo. ¿Y por qué es que David inicia este salmo de esta manera? Bueno, pues según también algunos comentaristas en este libro, David compuso este salmo en el contexto de lo que está escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 18 al 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 18 al 25. ¿De qué se trata ese texto? Bueno, este texto se trata del momento en que David decide comprar el terreno donde se habría de construir el templo en Jerusalén, lo que se conoce actualmente como el Monte del Templo. Imagínate, Juan Carlos, tú estuviste ahí, la decisión que tuvo David de comprar ese campo, ese terreno, que originalmente era un campo de trilla de un hombre jebuseo, que David decide comprarlo. Y cuando David decide comprarlo para hacer un sacrificio, un altar, y hacer un sacrificio ahí al Dios de la creación, es porque David sabía que ese era el lugar original de la creación. De hecho, de acuerdo también a la tradición judía, fue de ese lugar de donde fue formado Adán. Adán fue formado ahí en el monte del templo, y el propósito de David al comprar ese terreno fue el recuperar el terreno original donde todo comenzó. Cuenta este libro, y me encantó eso que dice, de que el más grande sueño que tuvo el rey David, y me identifico mucho con él, de hecho toda esta serie de videos que hicimos fue para eso. David hizo de su misión en la vida el restaurar a la humanidad a como era originalmente en tiempos de Adán y Eva. Ese fue el sueño, esa fue la misión de David. Así que David, tengo aquí a mi sobrino David enfrente de mí. Y David, que tu nombre te conecte con el rey David, cuyo propósito, cuyo sueño principal fue restaurar a la humanidad para que volviese a ser como fue al principio, antes de la caída, antes del pecado. Ese fue el sueño de David. Por eso el hecho de comprar ese terreno tenía como propósito tener un lugar donde se construyera un templo, y donde todos aquellos que acudieran a ese lugar tuvieran una conexión una vez más con su origen. Ese fue el sueño del rey David. Y cuando David decide comprar ese terreno,
cuenta ahí la historia en 2 de Samuel, capítulo 24, 18 al 25, que el dueño de ese terreno le dijo, te lo regalo y hasta te doy todos los animales para el sacrificio. ¿Y qué es lo que le responde el rey David? No ofreceré a mi Dios un holocausto que no me cueste. Wow, tenía que ser, ahora sí que tenía que ser el rey David. Tenía que ser un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía que ser alguien que sabe que había que esforzarse, que pagar un precio para volver al original. Así que él decide comprarlo, pagar un precio para volverlo a tener. Y es por eso que al ver a cada judío que conoce todo esto y que ahora que estuviste en Jerusalén tú lo ves que llega a ese lugar y trata de estar ahí cerca y es un anhelo de reconectarse con la fuente, con el origen. Así que, bueno, por eso es que David compone este salmo, según estos comentarios. David compone este Salmo 24 en ocasión de la adquisición de ese campo. Cuando él compra ese campo, él compone este salmo para conmemorar, para recordar el que está adquiriendo el campo de donde fue formado Adán y está una vez más reconectándose con aquel que caminaba con Adán, aquel que tenía comunión con Adán. Así que el anhelo de David es reconectarse con el Dios de la creación, volver a caminar con Dios y no avergonzarse y estar en su presencia, cumplir lo que él mismo dijo, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de Dios. Así que bueno, pues seguro te suena todo esto también, Juan Carlos, porque eres músico, entonces bueno, tienes el mismo corazón de David como músico. Entonces bueno, aquí comienza la introducción de este salmo, David poniéndose en el lugar de Adán, como en representación de Adán, diciendo, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y aquí él regresa a ese estado de inocencia, a ese estado de pureza, donde reconoce que hay un creador, donde reconoce que solo él es digno de recibir toda la gloria, donde reconoce que si algo tenemos en esta vida, y de aquí se deducen ciertas leyes, de aquí se deducen leyes dentro del judaísmo que tienen que ver con las leyes de las bendiciones, que consisten en que está prohibido, y ahorita que están aquí comiendo algo, o cada vez que vayamos a utilizar algo de la creación, recordemos estos 2 versículos, porque de estos 2 versículos se deducen leyes en el judaísmo de que está prohibido disfrutar de cualquier cosa que exista en la creación, en este planeta. Está prohibido usar cualquier cosa de la creación sin darle gracias al dueño de toda la creación. Por eso es que es una super falta de respeto, es una blasfemia, que se te antoja algo y te lo echas y rápido y estás así como muy ansioso de comértelo, sin primero, a ver, espérate, detente, reconoce de quién son todas estas cosas, reconoce quién creó la materia y quién creó los habitantes de este planeta, reconócelo y agradece, y con que el hacer una bendición a Dios y el decirle, bendito eres tú, Señor, creador del universo, bendito seas por este pan, es también como una especie de pedirle permiso. El Señor, esto es tuyo, esto te pertenece, te bendigo, Señor, y gracias por permitirme alimentarme, gracias por permitirme usar lo que tú has creado para mi beneficio. Gracias. Entonces, la próxima vez que se vayan a abalanzar o nos vayamos a abalanzar, traemos mucha hambre o queremos usar cualquier cosa, hay que darle gracias. Hay incluso leyes hasta de bendiciones, hasta cuando vas a estrenar algo, cuando vas a estrenar un vestido o alguno, bueno, las mujeres, o una nueva ropa, o algo nuevo, hay que hacer una bendición. Hay que decir, Señor, gracias porque tengo ropa, gracias porque tengo calzado, Señor, gracias porque tengo una casa, gracias porque tengo un techo, Señor, gracias porque hay un jardín, porque hay plantas. Señor, eres tan bueno. Gracias. Gracias. Y el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y una vez que establece, y una vez que
que nos ubica en a quién tenemos que darle gracias y a quién tenemos que reconocer como el Creador. Y qué mejor día que hoy, día de reposo, Shabbat, para reconocerle a Él como el Creador del universo y de todo lo que existe. Una vez que establecemos ese hecho y esa realidad, entonces hace una pregunta a continuación el rey David. O más bien dos preguntas. Las dos preguntas que va a hacer son las siguientes. En el versículo 3 pregunta a David, ¿quién subirá al monte del Señor? Está hablando del monte del templo, el monte ahí, el monte original, el monte donde todo vuelve a su pureza, a su inocencia original. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Estas son las dos preguntas que va a hacer el rey David. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? Y también comentan los rabinos de por qué hay una diferencia en estas dos preguntas. La primera pregunta es ¿quién subirá al monte del Señor? Y la segunda es ¿quién estará? Una es, bueno, ¿quién subirá? ¿Quién irá de paseo, de viaje, llegará? Pero ¿quién estará? ¿Cuál es la diferencia? Uno nada más como sube, pero otro se permanece, otro se queda ahí. Y me impresionó ese comentario porque dice que aunque toda la tierra y su plenitud y los que habitan en la tierra le pertenecen a Dios, no todos podrán estar en su presencia. Eso está increíble. No todos, no por el hecho de ser criaturas divinas, automáticamente eso ya nos da el derecho de estar en su presencia. Entonces, inmediatamente que David establece esa realidad de que todo le pertenece a él, todos le pertenecemos a él, bueno, entonces ahora hace la pregunta, ¿quién subirá a su mesa? ¿Quién llegará? ¿Quién le visitará? ¿Quién tendrá un momento de éxtasis, de clímax espiritual para llegar a su presencia? Y no nada más eso, sino quién permanecerá en su presencia. Porque bueno, todos tenemos destellos, ¿no? Todos tenemos destellos de espiritualidad. Todos tenemos momentos en que nos sentimos muy inspirados y wow, momentos así en que nos sentimos muy cerca de Dios y algo muy, muy especial. Pero luego ya como que se nos baja se nos baja el éxtasis y otra vez ya aterrizamos a la realidad en la que estamos y otra vez ya, como la parábola del sembrador, los espinos, la vanagloria de la vida, el afán por las riquezas, las pruebas, toda la situación que vivimos en el mundo, las distracciones, el entretenimiento, en fin, todo lo que este mundo hace para jalar nuestra atención, pues ya nos saca de la nube en la que estamos y otra vez ya andamos pues en la cara, otra vez ya andamos pues en un nivel espiritual bajo y ya realmente o ya sin nivel espiritual ya andamos en la cara. Entonces es una gran diferencia entre subir y tener un destello espiritual y otra, permanecer y estar con él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tener un éxtasis, en tener un momento de espiritualidad y permanecer en esa situación, en ese estado? ¿Cuál ustedes creen que es la diferencia? O sea, ¿de qué depende que yo nada más tenga un destello y ahorita sí me dan ganas de estudiar y ahorita en Shabbat sí y el resto de la semana ya viva yo en la vanidad? ¿Emoción? ¿Perdón? Exactamente. Uno es la emoción, uno es, qué bonito se siente, quiero nada más recibir la bendición temporal y ya, se acabó. Esa es una cosa. Y otra cosa es el que persevera. Otro es el que ya se dio cuenta que este mundo no tiene absolutamente nada que te ofrezca que se compare con estar en la presencia de Dios. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando tú ya te diste cuenta que todo lo que hay en este mundo es vanidad, todo lo que está en este mundo es temporal, entonces ya realmente lo que anhelas es estar en su presencia. Ya llegaste al punto al que llegó David, mejor es estar un día en tu presencia que nunca fuera de él. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para vivir en su templo. Así que aquí pregunta, ¿quién subirá y quién estará en su lugar santo? Y aquí viene la respuesta. ¿Quieren saber quién?
porque él mismo contesta. David hace la pregunta y las preguntas y luego él mismo da la respuesta. Y aquí ponte a reflexionar, ¿qué tanto anhelas tú? ¿Qué tanto tienes un corazón? O reflexionamos, ¿qué tanto tenemos un corazón como el de David para anhelar estar en su presencia y permanecer en su presencia? ¿Qué tanto lo anhelamos? Y si nos preguntamos, bueno, ¿qué necesito para estar ahí? Para permanecer ahí, ¿qué necesito? Bueno, aquí viene la respuesta en los siguientes versículos. Versículo 4, la respuesta es el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Y qué significa esta frase limpio de manos? Limpio de manos. Bueno, las manos como símbolo de aquello que tomamos, de aquello que poseemos, la limpieza de manos tiene que ver con el que no tomó lo que le pertenece a otros, el que no abusó de su poder o abusó de la ingenuidad de otros para tomar lo que no le pertenece. Pues, ¿quién habitará en ese lugar? Aquel que es limpio de manos, aquel que no abusó de otros, aquel que no tomó lo que le pertenece a otros. Y dice, perdón, el que todo lo que hace con sus manos sabe que es en integridad. Limpieza de manos también tiene que ver con integridad. Dice, el apóstol Pablo dice, levantemos manos santas sin ira ni contienda. Así que levantar manos santas sin ira ni contienda tiene que ver también con alguien cuyas obras son limpias delante de Dios, es decir, que evita tener confrontación y estar peleando con él. Entonces, ¿quieres habitar en el Monte Santo? ¿Quieres subir a ese lugar? ¿Quieres permanecer en su presencia? Bueno, ahí está la clave: integridad de carácter. No tomar lo que no te pertenece y no tener ira ni contienda, no hacer daño por tus obras a otros. Y dice, y el puro de corazón, puro de corazón. Puro de corazón es el que no tiene un corazón contaminado. ¿Qué es un corazón contaminado? Bueno, escrito está, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir? Aquel que guarda su corazón de contaminación. ¿Y qué puede contaminar al corazón? ¿Qué puede hacer que tu corazón se contamine? ¿Qué puede hacer que tu corazón se contamine? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que entra por nuestros 5 sentidos, eso contamina nuestro corazón. De hecho, ya habló Yeshua al respecto, que no es lo que entra, sino lo que sale del corazón lo que nos contamina. ¿Y qué es lo que sale del corazón? Pues todas las contiendas, los pleitos, los adulterios, las fornicaciones. Eso nos contamina. ¿Y cómo entró ahí? ¿Cómo llegó ahí al corazón? Pues por 2 razones. Una, nuestros propios malos deseos, nuestra propia inclinación al mal. Y si alimentamos esa inclinación al mal, ¿cómo? Pues con todo lo que este mundo nos ofrece. Entonces, si queremos realmente habitar en la presencia de Dios, pues aquí nos da la clave: el limpio de manos y puro de corazón. Y luego dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Y qué son las cosas vanas? ¿Dónde podemos aprender cuáles son las cosas vanas? Cosas vanas, cosas que no tienen valor, cosas que valen cero. ¿Quién nos da una cátedra en la Biblia de lo que es vano? El rey Salomón, Eclesiastés. ¿Quieres saber qué es vano? Eclesiastés. El rey Salomón nos da una lista de todo lo que es vanidad de vanidades. Y ahí se pone él a explicar qué es vanidad de vanidades, que si analizamos lo que él dice que es vanidad de vanidades, nos damos cuenta que estamos pelas. Porque ¿qué es lo que todo el tiempo el ser humano está persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo? Como él mismo lo expresa magistralmente
en su libro de Eclesiastés como persiguiendo el viento. ¿Has visto a alguien que anda persiguiendo el viento? Es una tontería, es una locura. ¿Para qué estás persiguiendo el viento? No lo vas a alcanzar. Bueno, el rey Salomón habla de que el que persigue las riquezas temporales de este mundo, el que persigue la fama, el que persigue el placer, el que persigue el entretenimiento, la risa y estar entretenido y pura diversión, dice vanidad de vanidad. Vanidad de vanidad. Así que, wow, ¿quieres subir al monte del Señor? ¿Queremos estar en su lugar santo? Bueno, escudriñemos el libro de Eclesiastés y analicemos todas esas cosas vanas por las cuales a veces se nos va la vida, amaneciendo y yendo tarde a reposar, afanándonos, corriendo la famosa carrera de la rata, como los hámsters o los ratoncitos que están ahí en una rueda y están corre sin sentido. Bueno, ¿quieres dejar de habitar en el monte santo? ¿Quieres dejar de subir al monte del Señor? Pues bueno, enfócate, dedica tu vida, desperdicia tu tiempo en todas esas cosas vanas de las que habla el rey Salomón y seguro que no subiremos al monte del Señor. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y jurado con engaño tiene que ver con utilizar el nombre de Dios en vano. Con eso tiene que ver jurado en vano. Usar su nombre en vano. Dice el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo tenemos la firma divina. Tú y yo fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. Tú y yo fuimos creados para habitar en su presencia. Tomar su nombre en vano es una obra de arte maltratar. Una obra de arte como esta obra de arte aquí de mi hijo, esta obra de arte, lo voy a enseñar, esta obra de arte de mi hijo. Bueno, pues usar su creación en vano sería como tirarla a la basura, no tomarla en cuenta, usarla pues para algo para lo que no fue creada, eso sería usar eso en vano. Entonces, nuestra vida fue creada, nuestra alma fue creada para tener comunión con Dios, para estar en su presencia. Usar su nombre en vano sería desperdiciar nuestra vida, desperdiciar nuestro tiempo. Usar nuestro tiempo, nuestros recursos para cosas vanas, eso sería usar su nombre en vano. Y pues, en base a lo que aquí estamos leyendo, pues quien hace eso, pues no subirá, no estará en su lugar santo. Y por otro lado, el que lo hace, el que es limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, entonces, verso 5, él recibirá bendición del Señor. ¿Queremos recibir bendición del Señor? Bueno, está muy sencillo, ahí está la clave. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y aquí se menciona Jacob. ¿Por qué se menciona Jacob? Y hay veces que vemos en diferentes textos de la Escritura que se menciona Jacob y luego se menciona Israel. El Dios de Jacob, el Dios de Israel. ¿Y por qué a veces se menciona el Dios de Jacob y el Dios de Israel? ¿Ustedes por qué creen que si le cambió el nombre de Jacob por Israel, por qué todavía aquí en los Salmos, y esto ya fue después, o sea, este Salmo se dio tiempo después, mucho tiempo después, de que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel? La pregunta es, ¿por qué no dice Dios de Israel? ¿Por qué dice Dios de Jacob? ¿Por qué David utiliza el nombre antiguo de Jacob y no utiliza el nombre de Israel? ¿Por qué dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob? ¿Por qué creen? ¿Por qué no dice, oh Dios de Israel? ¿Qué caracterizó la vida de Jacob? De los 3 patriarcas, ¿cuál fue la característica de la vida de Jacob? ¿Perdón? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué se esforzó Jacob? ¿Qué es lo que más? Bueno, la vida de Jacob se caracteriza por la prueba, por el sufrimiento, por esforzarse, por luchar, por trabajar, por anhelar la bendición, por anhelar la primogenitura.
aunque no le pertenecía, pero él se esforzó, él luchó hasta obtenerlo. Entonces, cada vez que se menciona el nombre Jacob, tiene que ver con la lucha, tiene que ver con el esfuerzo. Entonces, si está hablando de los que limpios de manos, puros de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, bueno, estamos hablando de alguien que es un garbanzo de a libra. Está hablando de un salmón, está hablando de alguien que va en contra de la corriente y lucha y se esfuerza a pesar de toda la oposición, de toda la corriente de Esaú que te quiere matar, y a pesar de Labán que te quiere engañar, y a través de todas las pruebas y todas las aflicciones en su vida y todo el sufrimiento que tuvo con sus hijos y José, y una aflicción impresionante que tuvo Jacob, pero a pesar de eso, él fue digno de recibir el cambio de nombre de Jacob por Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que Jacob implica la lucha, el esfuerzo, de que no va a ser fácil. No va a ser fácil ser limpio de manos, no va a ser fácil ser puro de corazón, no va a ser fácil el dejar de pensar en cosas vanas. O sea, eso no es fácil. O sea, este mundo te jala, te atrae, te engaña, y ir en contra de la corriente es muy difícil. Tenemos que pasar las de Jacob. Así que dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, y hay un Selah ahí. Hay un Selah, una palabra Selah que hemos estudiado en otros salmos, que tiene que ver con una pausa musical, donde ahí había algún solo, un tiempo de meditación, y en esta serie que estamos haciendo de estudios en vivo, es un momento que siempre aprovechamos para tener una pausa de reflexión de todo lo que acabamos de estudiar y aplicarnos a nivel personal todo esto que estudiamos, todo esto que estamos escuchando, que no nos entre por un oído y nos salga por otro, porque eso sería usar el nombre del Señor en vano, eso sería pues que sea en vano todo lo que estamos escuchando, y tener un tiempo en que oremos. Y quiero convocar a todos los que están reunidos entre las naciones y todos los que van a ver este video, a escuchar la grabación, para que en este momento nos tomemos un momentito de Selah, de meditación, de pensar a qué generación le pertenecemos. Somos de la generación de Jacob, somos de los que buscamos su rostro, cueste lo que cueste, en contra de todas las adversidades, o simplemente somos como los que se los lleva la corriente, somos como la paja que se lleva el viento, porque elevamos nuestra alma a cosas sanas. Vamos a tomarnos un momentito para reflexionar en esta primera parte del Salmo y rogarle a nuestro Padre que nos muestre la vanidad de la vida, que nos ayude a entender lo que entendió el rey Salomón, que tuvo todo lo que este mundo puede ofrecer, y llegó a la conclusión de que todo es vanidad de vanidades, todo es como perseguir el viento, todo es aflicción de espíritu. Padre, venimos delante de ti como congregación de estudiantes en todo el mundo. Vengo yo ante ti como representante de este hogar, de esta familia, para rogarte, para suplicarte, comenzando por mí, Señor, comenzando por mí. Que si he dado un mal ejemplo a mis hijos de elevar mi alma a cosas vanas, Señor, que tengas misericordia de mí, que tengas paciencia de mí, Señor. Y que así como a Jacob le tomó una vida aprender y padecer y sufrir hasta que entendió lo que realmente vale la pena. Y así como Salomón al final reconoció que lo único que vale la pena es temerte a ti y guardar tus mandamientos, que nos tengas por dignos, no nada más de subir a tu monte santo, Señor, no nada más de estar un momentito ahí y luego bajarnos y otra vez seguir en nuestra vida normal y olvidarnos como ese hombre inconstante que se ve al espejo y después se olvida cómo era su rostro. Que no seamos inconstantes, Señor. Que anhelemos, como David, permanecer
en tu presencia. Que podamos decir las mismas palabras que Él dijo. Una cosa he demandado al Señor y esta buscar. Estar todos los días en la presencia del Señor para contemplar su hermosura. Queremos contemplar tu hermosura. Señor, queremos que tu hermosura y tu presencia sea lo más valioso en nuestra existencia. Que podamos decir, mejor es un día en tus atrios, mejor es un día en tu presencia que una eternidad fuera de ellas. Ayúdanos a buscar la bendición, ayúdanos a clamar, a llorar como lloró Jacob por la bendición. Te lo rogamos por los méritos de aquel que nos dio un ejemplo de lo que es limpieza de corazón. Yeshua, nuestro Salvador. Y la segunda parte es el resultado, una vez que le hemos dado el primer lugar en nuestra vida. Bueno, una vez que estamos listos para darle la bienvenida, entonces va a cerrar el Salmo diciendo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Por qué dice David eso? Bueno, recuerden que David compró ese terreno. ¿Para qué? ¿Cuál era el sueño que tenía David al comprar ese terreno? ¿Para qué lo compró? Para construir un templo, para construir un lugar donde la presencia de Dios pudiese habitar. David, todo lo que conquistó, todo lo que logró en su vida a nivel material, fue para comprar un lugar donde todos aquellos que fueran a ese lugar pudieran estar en la presencia de Dios. Y bueno, esto me está dando ideas de algunos proyectos que yo tengo, en los cuales digo, bueno, ¿para qué será todo lo que yo llegue a lograr y hacer en mi vida? Bueno, pues este salmo me está dando ideas de todo lo que lleguemos a lograr en la vida, consagrárselo a Él para que sea un medio por el cual mucha gente se reconecte con el Creador del universo. Y David compró ese terreno con ese sueño, con el anhelo de que allí algún día se edificara el templo, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, habitar en ese lugar, ya no tuviera que andar de lugar en lugar, como en la época del tabernáculo, se construyera un lugar estable, un edificio estable, y ahí entrara el arca. Así que aquí David proféticamente y soñando se está imaginando el momento de la inauguración de ese templo majestuoso, que Dios le dijo, bueno, tú no lo vas a construir, pero un hijo tuyo lo va a construir. Y David aquí se está transportando en su imaginación y está como hablándole a las puertas del templo que se abren para dar entrada a la presencia de Dios manifestada en el arca. Y aquí David está diciendo, alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Y él mismo contesta, el Señor, el Eterno, el fuerte y valiente. Yud-Heh-Vah-Heh, el Eterno. Yud-Heh-Vah-Heh, el nombre de Dios implica su eternidad, su existencia eterna. El que será, el que es y el que ha sido, el gran yo soy. El gran yo soy, el poderoso en batalla. Él es el que va a entrar por esas puertas eternas. ¿Y qué es el templo? Y aquí hay una reflexión que quiero compartir con ustedes que me fascinó, que me encanta, que me enamoró acerca del sueño que tuvo David de construir ese templo. ¿Por qué David tuvo el sueño de construir un edificio sabiendo que
Dios no puede habitar en templos hechos de manos de hombres. O sea, el mismo Salomón cuando construye el templo, dice, Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo haya hecho. Entonces, ¿para qué construir un palacio, un castillo, un templo? ¿Para qué construir un lugar donde habite su presencia si los cielos de los cielos no le pueden contener? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito de construir ese lugar era para que a través de un lugar físico, material, temporal, porque finalmente ese primer templo fue destruido, se construyó un segundo templo y también fue destruido. El propósito es que ese templo, ese lugar temporal, fuera un canal, fuera un medio por el cual se manifestara un Dios eterno. Esto se conoce en el ámbito científico, en el ámbito de la física cuántica y de las dimensiones, se conoce como un portal. Actualmente en algunas películas hay una palabra que es como se está dando mucho a conocer, que es la palabra portal, los portales interdimensionales. Un portal en el cual hay una conexión de varias dimensiones. Entonces, el templo tenía como propósito para el rey David ser un portal, ser una conexión entre la dimensión física temporal del ser humano y la dimensión eterna. Así que él aquí está dando la orden de que se abran estas puertas, y él le llama a estas puertas puertas eternas. Es decir, el templo que es temporal, el templo que es físico, al albergar ahí la presencia del Dios infinito, del Dios eterno, entonces automáticamente se convierte en una conexión con la eternidad. Y por eso le llama puertas eternas. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el eterno, el gran yo soy, el que es, el que era, el que ha de venir, el Señor, el poderoso en batalla. Y vuelve a hacer la misma declaración. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Yud-Hei Vav-Hei Tsebaot, Señor de las legiones, de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y preguntan los rabinos, ¿por qué David hace una segunda pregunta? ¿Por qué vuelve a preguntar exactamente lo mismo? ¿Por qué pregunta primero, por qué dice primero alzad las puertas eternas, entrará el Rey de Gloria? ¿Y por qué lo vuelve a decir? Bueno, aquí la respuesta se me hizo sumamente interesante y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Y es que David proféticamente sabía que la presencia divina habría de entrar 2 veces al templo. La primera vez, cuando el templo fue, o sea, la presencia de Dios entró cuando Salomón construye el templo y hace un sacrificio y cae fuego del cielo y el arca es llevada, y bueno, pues ahí la presencia de Dios se manifiesta en ese templo. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con el primer templo de Salomón? Fue destruido. Nabucodonosor destruye el templo, se llevan todos los utensilios del templo, el arca queda perdida, no se sabe dónde quedó la bolita, no se sabe dónde quedó el arca, hay diferentes teorías acerca de dónde está, y pues digamos que la presencia de Dios ya no está ahí. Entonces, que al preguntar una segunda vez, o más bien al afirmar, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, ese es proféticamente el momento en que la presencia de Dios una vez más entrará al templo. Lo curioso es que en el segundo templo, cuando se construyó el segundo templo, ahí no entró la presencia de Dios. Ya no estaba el arca del pacto. Por tanto, ya no estaba la presencia de Dios ahí. Entonces, si no entró ahí, ya la presencia de Dios ya no estuvo ahí, entonces ¿cuándo volverá a estar? ¿Cuándo volverá a estar una vez más? ¿Cuándo volverá a entrar el arca? ¿Cuándo volverá a entrar la presencia del Señor? Y se cumplirá el versículo 9 y el versículo 10 de este salmo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y aquí, fíjense,
que en el versículo 10 ya dice diferente que en el versículo 8. En el versículo 8 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Y dice, el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. O sea, habla de una confrontación militar. Pero en el segundo ya no dice poderoso en batalla, ya dice nada más, Yud Hei Vav Hei, o el eterno, el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Es decir, en la segunda ocasión, su presencia ya no va a entrar como en batalla, en guerra. En la segunda ocasión, Él va a entrar con sus ejércitos celestiales, con sus huestes celestiales, a establecer su gloria. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo entrará otra vez la presencia del Señor al lugar santo? Bueno, aún estos rabinos de este comentario dicen que eso se cumplirá cuando venga el Mesías. Cuando venga el Mesías, Él es el Rey de la gloria, Él es el Rey que porta la gloria, Él es el Rey que le fue anunciado a David, Él es el hijo de David, que ha de volver la presencia al monte del templo, y Él es también, y con eso volvemos al primer versículo, Él volverá la imagen del primer hombre. Él es el postrer Adán. Él cumplirá el sueño del rey David de restaurar a la humanidad. Él cumplirá el sueño del rey David de restaurar a todos los hombres a ser a imagen y semejanza de Dios, como al principio, como antes. Así que es el hijo de David, el rey de gloria. Él es el que nos introduce a la presencia del Señor, y Él es por cuyos méritos que podemos subir al monte santo y permanecer en su lugar santo. ¿Por qué? Porque si fuera por nuestros propios méritos, ¿quién podría habitar en su monte? ¿Quién podría subir por sus propios méritos? ¿Quién podría decir que está limpio de manos y puro de corazón? ¿Quién podría decir? Así que la única manera es lo que está escrito en Hebreos, que podamos entrar hasta su lugar santo, podamos entrar hasta su presencia por medio del velo, que esto es su cuerpo, el cuerpo que fue partido por nosotros, y a través de la sangre del Cordero, que fue derramada por nosotros, para que podamos entrar a su presencia. Vamos a ver. Y concluye este salmo diciendo una vez más, Selah. Padre, te damos gracias. Puertas eternas que se abran de par en par, y que venga el Rey de Gloria, poderoso, el que venga con sus legiones celestiales, con aquellos que han sido redimidos entre las naciones. Señor, que seamos tenidos por dignos de habitar en tu presencia, de entrar a ese lugar por medio de la sangre del Cordero, por medio del velo, por medio de ese cuerpo que fue partido por nosotros. Señor, te damos gracias porque ese anhelo que tuvo el rey David de volver al Edén, de volver al paraíso, de volver a esa comunión contigo, de restaurar la imagen del primer Adán, ha de cumplirse plenamente cuando el postrer Adán, cuando su hijo nos restaure a tu semejanza, y cuando subamos a ese monte, Señor, por la sangre del Cordero, que preparó ese camino nuevo con el cual podemos entrar, Señor, sin conciencia de culpa. Bendito seas, Señor, que nuestras puertas eternas se abran para que entre la eternidad y la gloria de tu Hijo Yeshua, y nos muestre la vanidad de este mundo que no tiene nada que ofrecernos. Los méritos de Yeshua te lo pedimos. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana.
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.